Muchas gracias, buenas tardes, gracias Anet, gracias Rodolfo, Andy, por darme esta oportunidad. Me da muchísimo gusto que una fundación alemana con sede en México y Centroamérica promueva el diálogo. Creo que prescindir del diálogo ante temas tan controvertidos como es el tema del aborto, el derecho a decidir el número y el espaciamiento de los hijos, es lo que nos da fuerza, es lo que nos da vitalidad para seguir con esta lucha, que haré lo posible por dar solamente algunos elementos que seguramente Maru compartirá. Me da muchísimo gusto compartir la mesa con ella. Hemos tenido largos años de lucha incansable por este reconocimiento, es nuestra pasión, es parte de nuestra vida, como que volvemos y volvemos al tema y eso me encanta, y desde luego compartir la mesa con Angélica, con una compañera de Centroamérica que también nos solidarizamos con su lucha y que desafortunadamente pues hay similitudes. Si bien en México podemos decir que estamos en muchos sentidos mucho más avanzados en ciertos aspectos, por el solo hecho de que llevamos desde la década de los 70 una larga lucha que se expresa de distintas maneras, desde la lucha de colectivos que nacieron feministas, sobre todo organizaciones civiles que no han parado por colocar el tema del aborto como un derecho humano y no como un delito. Y además, tomando en cuenta que el artículo 4 de la Constitución mexicana a la letra dice, como decía ya Anete, que todas las personas tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. La misma Constitución, en el mismo cuarto constitucional, habla del derecho al acceso universal a la protección de la salud. Sin embargo, esto, como en muchas partes de la Constitución mexicana y en muchos documentos, que en alguno de ellos me detendré, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, lo cierto es que el número y el espaciamiento de los hijos no posibilita que las mujeres puedan decidir ante un embarazo no deseado abortar. La única excepción es el caso de México, el 24 de abril del 2007, que abre un panorama totalmente distinto, prometedor, por supuesto significativo históricamente para las mujeres de México, porque no solamente es para las que residen en la Ciudad de México, sino también para las que vienen del resto del país, y eso sin duda es un avance para proteger su derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y a poder decidir. En el marco de la ley también tenemos una ley muy restrictiva, sin embargo tenemos varias causales, todas estas llevadas a su extremo. Por violación es un extremo, por malformaciones fetales graves en el producto, otra extrema, e incompatible con la vida, o sea, incompatible con la vida. Y por otro lado, por salud y por la vida de la mujer también, en una situación no necesariamente fácil. Sin embargo, las causales no están permitidas en todos los estados del país, no es uniforme, cada estado legisla en la materia, solamente el aborto por violación está permitido en todos los estados del país, para salvar la vida de la mujer en 29 estados, por razones económicas solamente en el estado de Yucatán, y después de haber comprobado que tiene 3 hijos, es una causal que en realidad hasta donde sabemos no se aplica mucho, y por lo tanto la diferenciación entre un estado y otro pues es abismal, o sea, es abismal, y no todas las mujeres tienen todos los derechos por la conformación de contar con una república y una entidad federativa pues que legisla como les había dicho. Entonces esta desigualdad es un agravante para el derecho a decidir de las mujeres. Los mayores obstáculos, algunos de ellos los mencionaré. Tiene que ver con que solamente el DF, repito, tiene a libre voluntad hasta la semana número 12, lo cual quiere decir que ninguno del resto de los estados lo permite.
La falta de acceso a servicios, eso conlleva la falta de acceso a servicios de salud en las secretarías de salud. El conocimiento del marco de la ley es otra limitante muy importante por parte de los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios no saben cuál es el marco de la ley, no saben cuáles son los lineamientos de salud y por lo tanto pues no pueden ofrecer un servicio aun cuando la mujer llegue y quiera acceder a un aborto. ¿Cómo van a saber si los prestadores de servicios no pueden ni exigirlo porque ellos mismos no lo saben? Y desafortunadamente tampoco las mujeres están muy informadas de cuáles son sus derechos en materia de el derecho al aborto. La currícula en medicina también es muy limitada en cuanto al tema del aborto, apenas se toca, mientras no haya un cambio en la currícula de medicina, pues esto se va a seguir reproduciendo. Sabemos que esto es un problema cultural y social, el que el derecho a el aborto no sea reconocido como un derecho humano, como un derecho fundamental que tienen las mujeres. El acceso para adolescentes, ni se diga, o sea, las adolescentes están desaparecidas, aunque hay muchos documentos que reconocen esos derechos. El derecho al interés superior de la menor está legislada al respecto cuando hay un desacuerdo con los padres de familia, padre o madre, que no están de acuerdo en que una adolescente aborte, ella puede recurrir a una instancia para solicitar ese derecho a interrumpirlo, pero un adolescente tiene el conocimiento, la información para pelear por sus derechos, absolutamente no está informada ni nadie le informa al respecto. El estigma es otro tema importantísimo, o sea, aquí tenemos un espacio muy cómodo, muy amable, de gente interesada en este tema, pero el estigma está por todos lados, acompañada por los susodichos providas, que se han dedicado a desinformar a la población y que ha tenido un efecto multiplicador enorme. En la clínica hemos tenido la oportunidad de recibir a mujeres en donde están preocupadas porque tienen miedo al alto riesgo, a que puedan morir en el intento, a pesar de que lleguen con pocas semanas de gestación, a que puedan sufrir cáncer de mama, por ejemplo, o que no puedan embarazarse en un futuro. Entonces, este tipo de cuestiones y la culpabilidad, acompañada con la alianza que ha hecho los grupos en contra de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos, yo diría, en muchos sentidos general que tienen las mujeres, pues han hecho una alianza muy significativa, no solamente con ellos, sino también con legisladores y funcionarios públicos que están temerosos de poder avanzar y reconocer los derechos que están muchas veces dentro del marco de la ley. Dificultades económicas, pues sí, en la Ciudad de México pueden venir las mujeres, pero no necesariamente las mujeres tienen los recursos económicos. Hay organizaciones como justamente Equidad, a través de la red de ser, donde acompañan a las mujeres para poder llegar a la Ciudad de México, pero eso implica tiempo, acompañamiento, desgaste, una situación económica nada favorable para las mujeres, y eso es una condicionante que las mujeres se tengan que trasladar desde sus estados para llegar a la Ciudad de México. Digo, afortunadamente no está restringido a las mujeres del DF, pero de todas maneras es una dificultad. La dificultad para acceder al aborto por la causa de salud mental y por malformaciones. También en este caso hemos tenido mujeres que por un diagnóstico tardía, aún teniendo malformaciones fetales graves en el producto, reconociendo que esos fueron embarazos deseados, queridos, añorados, esperados, y los médicos no están, y son ginecobstetras, y no están dispuestos a interrumpir el embarazo y tienen que llegar ya en una etapa en donde sabemos que después del segundo trimestre inicia un riesgo significativo para su salud y su vida. En nuestro caso sabemos que esa causal existe, la de malformaciones, y que la tenemos que acompañar con apoyo psiquiátrico. ¿Por qué? Porque la mujer está en una situación emocional difícil, no solamente ella, sino muchas veces con familia, con hijos, con su pareja.
La salud mental tampoco se considera solamente la causal de salud, se considera por la razón física, cuando el artículo 148 del Código Penal establece no solamente la causal física, sino también la psíquica. Y la Organización Mundial de la Salud también la define. La salud no solamente es la mera ausencia de dolencias físicas, sino también qué ocurre emocionalmente en una mujer cuando se enfrente a un embarazo no deseado, ya no se diga cuando es adolescente, ya no se diga cuando ha sido violada, ya no se diga cuando tiene lupus, un bebé anencefálico, etcétera, etcétera. Los casos son muchos y muy diversos. La dificultad también para acceder a la causal de aborto por violación en todo el país, sí, hay procedimientos muy claros, pero ¿qué sucede? Tienen que ir al Ministerio Público, una doble victimización de esas mujeres. Cuando GIRE ha hecho una revisión del 2007 al 2013, no hay ningún caso de reporte de una violación de servicios solicitado ni en el ISSSTE, ni el IMSS, ni en ninguna de las instancias, digamos, a nivel federal en donde pudiera llegar. Por lo tanto, la violación y el hecho de solicitar al Ministerio Público es algo que tenemos que desterrar. O sea, no podemos seguir pensando en que es necesario tener el papelito para que vayan a la Secretaría de Salud, con lo que eso lleva en términos de tiempo y de dificultad. La criminalización. La criminalización, no voy a entrar en detalles, probablemente en otra oportunidad. Casos muy sonados fue el de Guanajuato, que ante una situación desfavorable, pero colocó nuevamente el tema del aborto para ver cómo se estaban criminalizando a mujeres que también habían tenido en algunas circunstancias abortos espontáneos, pero por otro lado también tenían una situación en donde no podían continuar con ese embarazo por una situación de pobreza. En fin, hay iniciativas que están paradas absolutamente porque está el tema de derechos sexuales y reproductivos, incluso en el Distrito Federal, y que no quieren hablar de derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y para adolescentes. Quisiera mencionar especialmente el caso de la campaña, la estrategia general que llevó a cabo en enero del año pasado Peña Nieto sobre cómo reducir en el 2030 los embarazos en adolescentes en un 50%. ¿Por qué adolescentes? Porque ahí es donde se están produciendo el mayor número de embarazos y está en aumento no solamente en México, sino en América Latina. En su informe, y porque ya tengo muy poco tiempo, si ustedes revisan con detalle esa estrategia, realmente es revolucionaria casi. O sea, todo lo que hay ahí, uno diría, bueno, pues ya estamos en primer mundo. Estamos en primer mundo porque las estrategias prometen muchísimo, es muy loable. Sin embargo, creo que es muy importante tomar en cuenta nuevamente que no es una opción la interrupción del embarazo para adolescentes. Recordemos que los embarazos no deseados, los abortos van a estar siempre a lo largo de toda la vida. O sea, por más medidas de prevención, de anticoncepción, que por cierto no hay una necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, el aborto es una necesidad social. Fallan los métodos anticonceptivos, falla el hecho del uso del condón, fallan muchas cosas, es parte de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, y eso tiene que ser reconocido y normalizado en los servicios de salud. No hay un solo partido político después de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, ni de izquierda, ni de derecha, ni de derecho y centro derecha, que se haya comprometido en su agenda política, en los hechos, a despenalizar el aborto después del 2007. Y eso es un gran pendiente. Muchas gracias.